Escuchemos con atención las lecturas de este domingo 26 de febrero del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes, o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 26 de febrero del 2017. Este domingo nos habla de la grandeza del amor de Dios. En la primera lectura, nos dice el profeta Isaías, que, aunque una madre se olvidara de su hijo, Dios jamás se olvidará de nosotros. En la segunda lectura San Pablo, nos dice que debemos ser buenos administradores, sin importarnos el juicio del mundo. Fieles a Dios, justo juez, quien sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. En el Evangelio, Mateo, nos dice que nadie puede servir a Dios y al dinero. Que dejemos de preocuparnos del vestir, del comer, y nos ocupemos por buscar el reino de Dios y Dios nos dará todo lo demás por añadidura. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? Vamos a retroceder un poco al contexto histórico de este escrito. Los judíos habían sido vencidos por Nabucodonosor y fueron llevados lejos de su país, a vivir en Babilonia como esclavos. Las preocupaciones de los judíos deportados a Babilonia eran continuas e intensas. Bien o mal, debían de tratar de sobrevivir, sin expectativas para el futuro. Se sentían abandonados. Dios no puede abandonar a su pueblo. A pesar de que su pueblo le había abandonado a él. Isaías aplica a Dios la simbología materna, llena de ternura y de amor instintivo, para darnos a entender la grandeza del amor del Padre, que nos ama con una intensidad mayor que el de una madre o el de un padre terrenal.
Un católico, para poder empezar a vivir su vida como tal, debe partir de la aceptación plena y total del amor de Dios como Padre. Nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios, nos muestra que todo su ser, y su hacer, estuvo en función de ser hijo del Padre. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos revela a través de la parábola del Hijo Pródigo, la verdadera dimensión del amor de Dios como Padre. Un padre, que a pesar de saber que su hijo había malgastado toda su herencia, que había cometido todo tipo de pecados, tonterías y vilezas, hasta rebajarse a llegar a comer comida de cerdos. Cuando le ve llegar, sale a su encuentro y lo único que le importa al padre, es que su hijo regrese, todo lo demás no le interesa, no le importa. Lo abraza, lo llena de amor y le vuelve a poner las vestiduras que le dan la dignidad de hijo del Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido ese maravilloso amor de Dios Padre, misericordioso? ¿Cuántas veces nos ha investido una y otra vez de la dignidad de hijos de Dios? Pero desgraciadamente ¿cuántas veces nosotros nos hemos quitado la investidura de hijos de Dios, para volvernos a poner los harapos del pecado, del vicio, volviendo al chiquero a comer comida de cerdos, despreciando el amor de Dios? Cuando era pequeña, mi amigo secreto e imaginario se llamaba Hedy, que significaba Jesús Dios. Estudié toda mi infancia, adolescencia y juventud, en colegios católicos. Pero con todo, Dios para mí era alguien lejano. Fue al entrar a un grupo de misioneros, donde se me invitó a aceptar a Dios como Padre, que empezó mi verdadera conversión, ya que para mí era muy difícil aceptar a Dios como mi papá. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el Padre Dios que me habían mostrado durante mi infancia, era la de un Dios vengativo, justiciero, que únicamente me estaba observando para ver cuando pecaba, para luego, castigarme. Aunado a esto, cuando a alguien le sucedía una desgracia, la gente que me rodeaba solía decir, es voluntad de Dios. Razón por la cual, por mucho tiempo en vida, se me dificultaba rezar esa parte del Padre Nuestro, donde tenía que decir, hágase tu voluntad. Porque yo creía que la voluntad de Dios era causarme sufrimiento, dolor, dejarme manca, coja, inválida. Aparte las celebraciones de Semana Santa, que me tocó presenciar, veía a la gente poniéndose pencas de nopal en la espalda, cadenas, latigarse, causarse sufrimientos extremos, dizque que para agradar a Dios. Como si Dios fuera una persona malvada, sádica que se gozara en ver sufrir a sus hijos. Ahora que soy madre, y me doy cuenta que Dios me ama a mí, más de como yo amo a mis hijas, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. ¿A qué madre le agrada ver sufrir a sus hijos? Solo a una que esté mal de la cabeza. Ya me imagino a mis hijas, llegar en mi cumpleaños, con pencas de nopal en la espalda, flagelándose, causándose una serie de sufrimientos, para agradarme. Claro que no me agradaría. ¿Cuál es la voluntad de una madre o de un padre para sus hijos? Que sean felices o infelices. Lógicamente que sean felices. Gracias a eso descubrí, que la voluntad de Dios Padre, para mí es que yo sea feliz, que la voluntad de Dios Padre para todos sus hijos, es que sean felices. Dios Padre no quiere nuestra infelicidad, no quiere nuestra condenación, no quiere nuestro mal, no quiere nuestras desgracias. Por eso envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos y llevarnos a gozar con Él de la vida eterna. Y razonando, el por qué Dios quiere que yo busque mi felicidad y trabaje por ella, encontré la siguiente respuesta: si yo soy una mujer infeliz, voy a ser una madre infeliz, una esposa infeliz, una católica infeliz y voy a ser infelices a todos los que me rodean. En cambio, si yo soy una mujer feliz, voy a ser una madre feliz, una esposa feliz, una católica feliz y voy a ser feliz a los que rodean. Para esto, es necesario entender, que hay un solo camino verdadero para ser felices, el que nos muestra Jesucristo nuestro Señor, a través de su palabra, contenida en la Biblia. El secreto de la felicidad, por lo tanto, está en escuchar la palabra de Dios, obedecerla y hacer la vida. Es importante no solo que entiendas que Dios ya te aceptó como hijo, sino que tú lo aceptes como tu papá. Y que entiendas que lo único que Dios no puede hacer es dejar de amarte. Dios Padre jamás se ha olvidado de ti, eres tú, el que en ocasiones te has olvidado de Dios, y por eso provocas que en tu vida haya tanto sufrimiento. Este es el momento de regresar a la casa del Padre y dejar de comer comida de puercos.
Este es el momento de experimentar en tu vida el verdadero y único amor, el amor de Dios como Padre y como Madre. Y ese amor va a cambiar tu vida para siempre, nunca más te vas a sentir abandonado, solo, extraviado, olvidado, porque Dios está contigo ahí para cuidarte, protegerte, guiarte, enseñarte, amarte no solo en esta vida, sino toda la eternidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la única manera de tener amor verdadero, para poder darlo a los demás, es recibiéndolo de la única persona capaz de amarme verdaderamente, de manera única e incondicional, Dios Padre. La incapacidad del amor del hombre, viene, de que jamás se ha dejado amar por Dios. La mayoría de seres humanos, somos valientes para destruir, odiar, guardar rencores, pero somos muy cobardes para dejarnos amar y amar a los que nos rodean. Si tú dices que conoces a Dios y no has experimentado su amor, eres un gran mentiroso. No se puede conocer a Dios y no amarlo, porque Dios es amor, y el que conoce a Dios, conoce el amor. En cambio, el que no conoce a Dios, no conoce el amor y por lo tanto, va a estar incapacitado para amar de una manera constructiva, verdadera y liberadora, tanto a Dios, como a sí mismo, como a los que le rodean. Si todavía no has experimentado el amor de Dios, quiere decir, que nunca has experimentado el verdadero amor en tu vida. Estás a tiempo. Sería muy triste irte de esta vida, sin haber experimentado jamás, lo que es el verdadero amor. Vamos. Tu papá Dios te está esperando con los brazos abiertos, para entregarte su amor, para regresarte tu herencia o sea tu dignidad de hijo de Dios, y la entrada al reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Sabiduría capítulo 11, versículo 24. Porque tú amas a todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no los hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podrá durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes compasión de todo, porque todo te pertenece. Oh Señor, que amas la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que imagines, que alguien se lleva a tu hijo, y le convence de que ha sido tan mal hijo, que tú ya jamás le vas a perdonar, y le dice, esta mala persona, a tu hijo, que para pagar todo el mal que ha hecho, tiene que dejarse humillar, insultar, maltratar, vivir en la miseria, causarse un sufrimiento extremo y todo solo para recibir de vez en cuando alguna limosna de tu amor. Al ver esto, le hablas a tu hijo, le dices que es mentira, que tú le amas sin importar lo que haya hecho, que regrese a tu lado, que no se deje engañar. Y tu hijo no te escucha y la cree más a su raptor. ¿Cómo te sentirías? Muy mal lógicamente, ¿cómo es que tu hijo cree más en las mentiras de su raptor que en tu amor? Bueno, lo mismo les sucede a los hijos de Dios que se niegan a regresar a la casa del Padre, ya que han dejado que el diablo les llene la cabeza de mentiras, de miedos, de inseguridades, de difamaciones que les hacen dudar del amor tan grande y maravilloso que les tiene su Padre Dios. Haz la prueba y verás qué grande es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 54, versículo 10. Los cerros podrán correrse, y bambolearse las lomas, mas yo no retiraré mi amor, y mi alianza de paz contigo no se bamboleará, dice Yahvé que se compadece de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Arriba mencionaba, que lo único que Dios jamás podrá hacer, es dejar de amarte. Dios jamás nos ha retirado su amor, somos nosotros los que nos hemos retirado del amor de Dios. Si nos remontamos al Génesis, a la historia de la creación, Adán y Eva, veían a Dios cara a cara, platicaban con él, eran felices a su lado. Todo fue que desobedecieron comiendo del fruto prohibido, para que el pecado de la desobediencia, originara en ellos una desconfianza tremenda del amor de Dios, de su misericordia, que prefirieron esconderse y alejarse de Dios, antes que reconocer su culpa y pedir perdón.
Como vemos, no fue Dios quien les retiró su amor, fueron ellos, que al dejarse seducir por la serpiente y caer en la tentación, la serpiente les metió, a través de la desobediencia, el veneno de la desconfianza del amor de Dios, de su misericordia, hasta llevar a Adán y Eva, sus hijos muy queridos y amados, a temerle a su Padre Dios quien los había creado. El diablo les hizo creer más en el castigo de Dios que en su misericordia y esto fue lo que les llevó a perder el paraíso. ¿Sabes lo que te está haciendo a ti perder el paraíso en tu vida? El pecado. El pecado que nos aparta de Dios, que nos lleva a escondernos de Dios, eso le sucedió a Adán y a Eva, en cuanto pecaron. Se escondieron de Dios, dudaron del amor de Dios, se alejaron de Dios. No seas tonto, deja de creer en las mentiras del diablo, acércate al confesionario y experimenta en tu vida la misericordia, el perdón y descubre de nuevo en tu vida el amor maravilloso que Dios te tiene. Regresa a la casa del Padre que te está esperando con los brazos abiertos, para entregarte de nuevo su amor y volverte a poner las vestiduras que corresponden a un hijo de Dios. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5. Procuren que todos nos consideren servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hace unos días recibí un email donde se mostraba las fotografías de una residencia majestuosa, llena de lujos y riquezas, que pertenecía a un fundador de una iglesia de los hermanos separados. Y junto con las fotos venía una pregunta, que decía así: ¿administran los servidores de Dios los bienes que se les han confiado? Desgraciadamente, gracias a esos Judas, a esos malos administradores de los bienes de Dios, pagamos justos por pecadores. Ya que mucha gente, basándose en esas personas que lucran con la religión, hacen juicios negativos del Papa, de los obispos, sacerdotes, predicadores y catequistas, tratándolos de rateros diciendo que son personas que buscan enriquecerse a partir del servicio a Dios, criticándolos, calumniándolos con mil y un chismes e inventos. Yo creo que lo que sucede en nuestra época, también sucedió en la época de San Pablo, y por eso San Pablo en esta lectura dice: lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia de nada me reprocha, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Con esto, San Pablo quiere enseñarnos a todos los que trabajamos activamente en la evangelización, a no hacer caso de chismes, críticas y calumnias y a buscar con nuestro trabajo agradar solo a Dios, recordando que Dios en el juicio final, no nos va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que va a hacernos a cada uno de nosotros, un juicio personal. Por eso es importante nunca perder de vista lo que Pablo nos dice en esta lectura: el Señor es quien habrá de juzgarme. Yo cuando fui llamada por el Señor, era una profesionista bien pagada, tenía un trabajo excelente y mi futuro de acuerdo al mundo era muy prometedor. Ya que económicamente iba subiendo peldaños cada vez más altos. Un día cuando yo estaba dando una charla, un sacerdote muy humilde, al terminar mi charla, me dijo: hija, qué bonito es estar hablando de Dios, teniendo un sueldo seguro, una economía estable, un buen carro y una buena casa. Te invito a que imites a Cristo. ¿Cómo? Así como Cristo siendo Dios, dejó todo para hacerse hombre y venir a salvarnos, porque no dejas tu futuro prometedor, tu economía estable, tu familia y te vienes a servir a Dios con los pobres, siendo pobre. Cuando el sacerdote me dijo eso, yo consideré que estaba un poco mal de la cabeza, que la invitación que él me estaba haciendo era un poco exagerada. Pero al tiempo, en mi oración personal Dios me confirmó, que ese era su llamado, que esa era su voluntad. Que no era el sacerdote el que me hacía el llamado, sino que era Dios a través del sacerdote quien me estaba llamando a servirlo en los más necesitados. Ciertamente no fue fácil dar el paso, toda mi vida, hasta entonces, se me había enseñado que una persona exitosa, era una persona que llegaba a tener mucho dinero, muchos bienes económicos, mucho prestigio, poder y riqueza. Aparte cuando comenté el hecho de que iba a dejarlo todo para seguir a Jesús, mis familiares, amigos y conocidos, me atacaron, me criticaron, me juzgaron, nadie me apoyó. Ahora después de 41 años de haberlo dejado todo por seguir a Cristo, me doy cuenta que ese sacerdote, fue un enviado de Dios para llamarme al servicio y al trabajo más maravilloso de mi vida, donde he encontrado la felicidad, el amor, la paz, y he recibido 100 veces más en padre, madre, hermanos, hermanas, no obstante, las persecuciones, que nunca van a terminar. Un verdadero cristiano, nunca debe preguntarse por qué me persiguen. Más bien debe preguntarse por qué no me persiguen.
El arma favorita del diablo para desalentar a un católico verdadero en su respuesta al llamado de Dios, son las críticas, los chismes, las calumnias, los juicios mordaces de todos aquellos que les rodean y que presumen de amarlo. Si quieres seguir a Cristo, debes dejar de preocuparte de lo que digan los demás o del juicio de los demás, porque nunca vas a terminar de darle gusto a la gente. Lo único que debe preocuparte es darle gusto a Dios, y el único juicio que te debe preocupar es el de Dios. Solo así vas a poder perseverar hasta el fin, dando una respuesta generosa y llena de amor al llamado de Dios, trabajando activamente en la extensión del reino de los cielos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 4, versículos 10 al 13. Nosotros somos unos locos por Cristo, ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío, somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos, nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo y nos pueden tirar al basural. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura vemos cómo Pablo ya estaba harto de las críticas de los que se consideraban supercatólicos y que se sentían con la autoridad de Dios como para juzgar el servicio de Pablo y de sus seguidores. Solo Dios tiene el derecho de juzgar a los demás. El juicio es atributo único de Dios, porque es el único que conoce las intenciones del hombre, es el único ser perfecto y lleno de amor. Todos aquellos que se atreven a juzgar a los demás, que recuerden lo que dice la Escritura en Lucas 6, 37. No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, porque con la vara que mides, serás medido. ¿Por qué les da tanta envidia y coraje a los católicos mediocres, ver a los católicos verdaderos, comprometidos en su trabajo evangelizador? Pues, porque a los que andan en tinieblas siempre le va a molestar la luz. ¿Cuál luz? La luz que enciende el católico verdadero y comprometido, con su trabajo activo en la extensión del reino de los cielos, con su entrega auténtica y con su servicio lleno de amor, exponiendo al católico tibio en su mediocridad. Los católicos tibios creen que contemplando el camino se van a salvar, y que los que se ponen a caminarlo, son unos fanáticos, locos. Los tibios creen que con ir a misa los domingos y días festivos, participando en las fiestas patronales, navidades y cuaresmas, ya es más que suficiente, y juzgan de exagerados y fanáticos a los que deciden responder al llamado de Dios para trabajar en la extensión de su reino. La envidia es el grado máximo de admiración, deformada. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 6, versículos 8 al 10. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad. Por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos, pero vivimos, se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados, nos tocan 1000 penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente los juicios que recibimos los que trabajamos para Dios, no siempre son negativos. Muchas veces son positivos, pero ya no sé cuáles son peores. He conocido a muchos servidores, que por dejarse llevar por el qué dirán, por las adulaciones baratas, han llegado a matizar el Evangelio, defraudando a Dios. Otros en su protagonismo han llegado a robarle la gloria a Dios, llegando a creer que lo que Dios ha hecho a través de ellos, es mérito propio. Otros han llegado a traicionar el mensaje evangélico, matizándolo, para no herir susceptibilidades, para caer bien a sus escuchas y para agradar a sus benefactores, importándoles más el quedar bien con sus seguidores que con Cristo Jesús, su Señor y Dios. De esta manera, el servicio que realiza este tipo de personas, en lugar de ser para su salvación, es para su condenación. Que nunca se te olvide que es a Dios a quien sirves, solo a Él y nada más que a Él, nunca te vayas a servir de Él, porque cometes un grave pecado. Que no te importe lo que digan los demás, ni siquiera te importe lo que digas tú de ti mismo, porque corres el riesgo de mentirte y lo más grave, de vivir una mentira. Por eso te recomiendo que, en tu oración, todas las noches, le preguntes a Dios, Señor, hoy, te agradé en todo lo que hablé, lo hice, lo que pensé, lo que sentí. Hoy viví de acuerdo a tu voluntad. Hoy te di gloria en todo lo que hice.
Recuerda que, preocupándote solo del juicio de Dios, vas a poder disolver en tu vida todas las mentiras y vas a poder vivir la verdad que te hará libre y te llevará a la salvación. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, ya que haces precisamente lo que juzgas. Cuando Dios juzga a los que hacen estas cosas, sabemos que lo hace según la verdad. ¿Y tú crees que vas a escapar del juicio de Dios cuando condenas a los demás, haciendo lo que tú condenas? ¿O acaso estás despreciando a Dios, a su inmensa bondad, paciencia y comprensión, sin reconocer que esa bondad te pide que cambies tu conducta? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente cree que juzgando y condenando a los demás, se exime a sí mismo, de hacer los cambios necesarios en su vida, para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandatos. Por ejemplo, el típico borracho que critica al vecino de enfrente por su alcoholismo y que justifica su propio alcoholismo diciendo, yo tomo, pero no soy como mi vecino, violento y escandaloso. Sin darse cuenta, que el pecado del alcoholismo condena lo mismo a uno, que al otro. En Lucas capítulo 6, versículos 41 y siguientes, el Señor nos dice: ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de Mateo. Nadie puede servir a dos amos. No pueden servir a Dios y al dinero. En la misa pasada, comentaba que uno de los pecados más grandes que puede cometer el hombre, es el de idolatría, que consiste en amar a algo o a alguien más que a Dios, en poner en primer lugar a algo o a alguien, antes que a Dios. En este caso sería, poner al dinero, en primer lugar en mi vida, creyendo que con dinero voy a conseguir todo lo que necesito para ser feliz y que sin dinero no puedo vivir. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran equivocación! El dinero me puede comprar la medicina, pero no la salud. El dinero me puede comprar un libro, pero no los conocimientos. Una cama, pero no el sueño. Un reloj, pero no el tiempo. Lo más importante en esta vida, no se compra con dinero. El Señor en su palabra nos dice Mateo capítulo 6, versículo 19 y siguientes. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. En un corazón lleno de ambición, no tiene cabida el amor de Dios. En una casa llena, no cabe un huésped más. Si el corazón del hombre está ocupado por la ambición, la codicia, los apegos a las cosas materiales, el amor de Dios no puede entrar, se derramará a los costados, se perderá. Es necesario primero vaciar el corazón de los apegos del mundo, para que Dios pueda luego llenarlo con su amor. El camino del dinero, es muy distinto al camino de Dios. No se puede servir a Dios y servir al dinero, porque los dos son amos, los dos tienen sus reglas, sus leyes, su precio y su pago. Yo no puedo decir que quiero ir a Monterrey, tomando el camión a Veracruz. Yo no puedo decir con la boca que quiero ir al cielo, y con los hechos estar caminando hacia el infierno. Si dos fuerzas me jalan con la misma intensidad para el lado contrario me desintegran. Por lo tanto, o lo corto la mano al dinero y le doy las dos manos a Dios y me dedico a vivir del pan nuestro de cada día y me olvido de la panadería. O le corto la mano a Dios y le doy las dos manos al dinero y me dedico a vivir de la codicia, de la ambición, de la riqueza, que con toda certeza me llevarán a vivir un infierno en esta vida y la condenación eterna en la otra. Es necesario para poder llegar al cielo, renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Es necesario si quieres ir al cielo, renunciar a los bienes de este mundo, para dedicarte de lleno a vivir, a trabajar y entregar tu vida, para alcanzar los bienes de Dios. Pero también es necesario si quiere ir al cielo, aprender a abandonarte, en el amor providente del Padre, sin preocuparte de qué voy a comer, o qué voy a vestir, sin preocuparte del día del mañana.
ocupándote en vivir tu vocación, que es la de llegar a ser santo, y ocupándote en vivir tu misión ya sea como ama de casa, padre de familia, esposo o esposa, buscando en todo hacer la voluntad de Dios, o sea buscando primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas, se te darán por añadidura. Una señora me decía, está bien, usted dice que no me preocupe, que me ocupe y que crea en Dios, es que sí creo en Dios, pero ¿dónde está Dios que no lo veo, para creer en Él y confiarme en Él y despreocuparme del comer, del vestir, sabiendo que Dios cuida de mí? Entonces le conté el cuento de la hormiguita y del pez. Un pez le preguntó a una hormiguita, ¿dónde está el agua? Amigo pez, has nacido en el agua estás viviendo y en el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras y en el agua te reproduces. ¿Y tú, pez necio? ¿Me preguntas qué es el agua? ¿Dónde está el agua? En Dios vivimos, nos movemos y somos. Y solo viviendo un día a la vez, ocupados en buscar el reino de Dios y su justicia, vamos a poder encontrar el secreto de la felicidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me gustaría saber de alguna persona, que por dinero, no haya tenido problemas alguna vez en su vida. No cabe duda, que la palabra de Dios, tiene razón. La raíz, de todos los males, es el amor al dinero. ¿Cuánta gente ha muerto, o ha matado por dinero? ¿Cuántos secuestros, por dinero? ¿Cuántos robos, fraudes, por dinero? Judas, traicionó a Cristo por 30 monedas. El dinero es un arma de dos filos. Cuando se utiliza el dinero como un medio para alcanzar la salvación, es maravilloso. Pero cuando se ve el dinero como un fin, el dinero nos lleva a la condenación y al infierno. Cuando llegamos al mundo no trajimos nada, y al dejarlo, tampoco nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, el que trabaja para el tener casa, tener carro, tener joyas, tener dinero, etc. Trabajó para la nada. Ya que nada se va a poder llevar. Por eso el diablo se autonombra, yo tengo. En cambio, el que trabaja para el ser cada día mejor esposo, mejor esposa, mejor hermano, mejor hermana, mejor católico, ese no solo trabaja para estar bien en este mundo, sino para juntar bienes en el otro. Por eso Dios se autonombra, yo soy. El dinero te arrastra lejos de la fe, y te tortura con un sinnúmero de tormentos. Dios en cambio, a través del ser, te quita los miedos, las angustias y te llena de paz. Una señora, contaba que para no caer en la tentación de servirle al dinero, sino de servirse del dinero para agradar a Dios, decía que cada vez que entraba en una tienda, un almacén o un cine, sacaba un librito rojo y anotaba algo en él. Alguien, por fin, le preguntó un día, ¿lleva usted una relación de todo lo que gasta? Oh, no. Solo llevo una nota de lo que compro que puedo considerar como lujo, perfumes, y todas esas cosas. ¿Pero para qué utiliza la lista? Le preguntó. Pues, en realidad, contestó la mujer, me siento tan egoísta disfrutando de tantas comodidades y viendo que hay tantos sufrimientos en el mundo, que llevo esta lista, y siempre que quiero gastar dinero en comodidades personales, doy a las misiones, o doy una caridad a los pobres, o a alguien que no tenga hogar o que esté enfermo. O sea que su secreto estaba en dar tanto, cuanto gastaba en cosas superfluas. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 y 24. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Para quién has trabajado más en tu vida? ¿Para Dios o para el diablo? ¿Para el ser o para el tener? ¿Para juntar reservas y tesoros en la tierra? ¿O para juntar tesoros y reservas en el cielo? Recuerda que al final, no solo Dios va a estar premiando a los que juntaron reservas y tesoros en el cielo. También el diablo va a estar al final de los tiempos, premiando a los que juntaron reservas y tesoros en la tierra. Si en este momento llegara el final de tu vida, ¿quién te felicitaría? ¿Quién te premiaría? ¿Dios o el diablo? Muchas personas pueden decir que su corazón está con Dios, pero dice el dicho: hechos son amores y no buenas razones. El hombre de la parábola del Evangelio, que atesoró sus bienes, teniendo ya lo suficiente para vivir, su pecado fue, que en vez de agrandar su corazón y ser generoso con lo que sobraba, prefirió agrandar sus graneros. Y queriendo asegurar su vida en este mundo, se le olvidó que en este mundo nada, ni nadie es eterno y perdió su vida en la eternidad. Si hubiera sido más inteligente, hubiera asegurado con los bienes que le sobraban, su vida en la eternidad. ¿Cómo? Al poner sus bienes al servicio de Dios. La vida es como un juego de dominó. El juego de dominó es el único juego en el que perdiendo todas las fichas, se gana, por lo tanto, el hombre tiene que perderlo todo al servicio de Dios y quedarse sin nada, si quiere ganar la salvación. Un hombre preguntó a Galileo que cuántos años tenía. 8 o 10, repuso Galileo. El hombre se quedó sorprendido por la respuesta, ya que la barba blanca y las arrugas de Galileo hablaban de que por lo menos tenía 80 años. Al ver Galileo, la cara de sorpresa del hombre, le explicó: tengo, en efecto, los años que me quedan de vida. Los vividos no los tengo, como no se tiene el tiempo que se ha gastado. Recuerda que son pocos los años que te quedan de vida, deja de malgastarlos atesorando bienes, empieza a invertir los bienes terrenales, para alcanzar los bienes eternos. Estás a tiempo, nunca es tarde. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré qué pueden hacerme los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos enseñó, en la oración del Padre Nuestro, a pedir el pan nuestro de cada día, no nos enseñó a pedir la panadería. El que trabaja para Dios, trabajando en el mundo, por el pan nuestro de cada día, deberá entender que Dios es el mejor patrón que pueda existir en el mundo. Lo que pasa, es que no nos va dando más que lo que vamos necesitando, porque de lo contrario nos perderíamos, lo demás, nos lo va guardando para la otra vida. Recuerdo que estaba viendo un reportaje de las famosas artistas, las gemelas Olsen, quienes desde muy pequeñas, empezaron a trabajar en la televisión, ganando millones de dólares. Yo, al igual que todo mundo, creía que las niñas tenían dinero para gastar a la hora que quisieran, cuanto y como quisieran. Pero en la entrevista me enteré, que sus padres, de una manera inteligente, pusieron todas las ganancias de las gemelas, en un fideicomiso, del cual ellas, ni sus padres podían disponer, hasta que las gemelas no cumplieran los 18 años. Mientras tanto, las gemelas, vivieron, junto con sus hermanos, únicamente del ingreso de sus papás, los cuales les daban para gastar solo $10 diarios, que es lo que normalmente los papás de clase media, dan a sus hijos cuando van a la escuela. Los papás previeron, que si sus hijas o ellos, empezaban a gastar los millones de dólares que ganaban, la estabilidad familiar se perdería y las gemelas también. Dios hace lo mismo con nosotros, todo lo bueno, nos lo va guardando en un fideicomiso, y solo nos va dando en esta vida, lo que vamos necesitando. En esta vida no vamos a entender siempre los caminos de Dios, ni la voluntad de Dios, pero como buenos servidores, nos vamos a mantener en fe, obedeciendo, trabajando con amor y por amor, esperando confiados, en que si vivimos de acuerdo a sus mandatos, Él nos recompensará en su gran amor y misericordia, llevándonos a gozar con Él en la eternidad. Recuerda, no se trata de darle a Dios lo que yo quiero, sino lo que Él me pide. Por eso es importante mantenernos en la escucha atenta a su palabra, para entender siempre cuánto nos ama a Dios, y así dejar de preocuparnos y empezar a vivir en paz, ocupándonos en alcanzar el reino de los cielos. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, en especial por las de Oakland, California, para que nuestro Señor Jesucristo nos llene a todos los que vamos a participar, a través de su Espíritu Santo, de amor, gracia, bendición y sabiduría para darle gloria y hacer su voluntad.
Oremos para que Dios permita que todos los que fueron invitados a participar en los cursos den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman, el padre Ricardo Durán, por el padre del crucero, por los hijos de Silvia, por Emérita, por Alma, por Betty, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco, por Víctor, por Estoyan, por Vicky, por Clara y su bebé, por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, para que el Señor Jesús a todos nos remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio, en Radio María Nueva York, para que Dios nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, sabiduría, gracia y bendición. Les pido oración por el esposo de Lourdes Richarte, que lo mataron la semana pasada, y por mi sobrino Carlos que lo mataron el domingo pasado, para que Dios les conceda el eterno descanso, y a su familia les dé consuelo y fortaleza. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.